Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hacer un especial dedicado a los abogados de la industria aseguradora. Hemos convocado a 3 estudios relevantes del sector con los que trabajan las compañías de seguros. A ver, los presento de acá para allá, a Martín Pirota del estudio jurídico Pirota y Asociados. El estudio brinda servicios en Chaco, así es, en la ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Formosa y Misiones. Correcto. Si hay alguna observación más, ¿en alguna provincia más? No, es correcto. Mencioné todas. Así es. Gracias, Martín, por estar acá. No, gracias a usted. Diego Grimbonomo, que ustedes lo conocen, ha estado en el programa, es titular de Grimbonomo y Asociados, y brinda servicios en el Gran Buenos Aires, fundamentalmente. Sí, básicamente sí. Y el señor Andrés Faragó, que es exfuncionario de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es socio de Faragó y Corrales Abogados, estudió con especialización exclusiva en riesgos del trabajo, brindan servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Isidro, Zárate, Campana, Mercedes, Pilar y Lomas de Zamora. Exactamente. Bueno, hecho la presentación. Gracias, gracias, Andrés. Gracias a los 3. Bueno, vamos a empezar con el tema que, que ha sido transversal para todo el ámbito jurídico y lo seguirá siendo, creo que por los próximos, 20 años, decía un colega de ustedes. ¿Qué opinión tienen sobre el nuevo Código Civil y Comercial? Estuvo acá en el programa Aldo Álvarez, que es presidente de ADEA, de la Asociación de Aseguradores Argentinos, y dijo que el nuevo código dinamita las bases del derecho privado que nosotros conocemos. Por otro lado, Diego Speyer, que usted también lo conoce, que es socio de Chevalier, Butel, Speyer y Mariani, le dijo a estrategas en el número que ustedes también participaron de la edición sobre abogados del seguro, que los cambios no son ni radicales ni revolucionarios, con excepción de materias como el derecho de familia o el de sucesiones, y mirados en conjuntos, dice, son positivos. ¿Qué opinan ustedes? En principio, que lo que planteó Álvarez parece un poco excesivo. Primero porque tenemos que empezar a ver cómo interpreta el Poder Judicial todas estas normas. Segundo, porque básicamente para el mercado del seguro los cambios no son drásticos. Tengo la sensación de que probablemente... Él a lo mejor hablaba en términos generales, ¿no? De todo el cambio. Yo creo que sí. Nosotros vamos a ir viendo, no sé si 20 años, creo que fácilmente en un par de años vamos a tener ya novedades, porque la justicia siempre nos brinda estas novedades. Así que tengo la sensación de que hay aspectos que van a clarificar. No vamos a volver sobre lo que ustedes ya han presentado con mucho detalle en la nota, pero claramente hay cuestiones que quedan definidas en el nuevo código y otras que están muy relacionadas con la visión que el juez tenga sobre el caso en particular. Que esto no es novedoso tampoco, porque los jueces ya hace tiempo que han ido tomando un papel relevante y yo les diría que nos sorprenden bastante a menudo con interpretaciones de la norma. Sí, Andrés, tenemos que volver con esa nota de estrategas, porque hay gente que no leyó esa nota y está viendo el programa. Ajá, tenemos que volver bien. a meternos en el tema de cuáles son los aspectos concretos que impactan el mercado de seguros y de qué manera impactan, los más importantes, ¿no? Sí, hay algunos cambios que ya se venían incorporando por la jurisprudencia, como por ejemplo la legitimación para el reclamo de daño moral en el caso de fallecimiento, no solamente, digamos, a los sucesores, a los derechohabientes, digamos, directos, sino a la concubina, por ejemplo, que ahora específicamente, digamos, se agrega. Otro cambio que impacta, sí, de lleno, sobre todo en el régimen de reservas, es la extensión, digamos, de 2 a 3 años del plazo de prescripción, con lo cual las compañías, sobre todo por lo que son las reservas de IBNR, van a tener que prever un año más, digamos, de posibilidad de
de reclamo, pero bueno, ese tipo de cosas, como decíamos antes, para mí no son drásticas y son cuestiones, digamos, que la compañía, digamos, una vez que hace el ajuste que corresponda a nivel de reservas, tasas y demás, después, bueno, sigue, digamos, va a seguir la operatoria, pero no, yo coincido con Andrés que los cambios no, o sea, no creo que afecten, digamos, en gran medida lo que es hoy por hoy el mercado de seguros, y sobre todo porque ninguno de los cambios que se incorporaron son sorprendentes en el sentido que nadie se lo esperaba. Sí, yo coincido con Andrés porque, y con el anterior colega, me parece que los cambios no son drásticos. La doctrina y la jurisprudencia, de hecho, ya venía planteando desde hace un tiempo atrás cambios en materia contractual y en materia de responsabilidad civil, fundamentalmente, que tiene mucha relación con el derecho de seguros, y un poco con lo que decía Andrés, salvo algunos puntos donde el juez va a tener que interpretar. Por ejemplo, en el tema de la legitimación por el daño moral, que se amplía a los convivientes, que puede ser el compañero o la compañera, o también un hermano, hay un ámbito que no está legislado. Por ejemplo, el hermano que no vive en la misma casa, pero seguramente tendrá un daño moral para reclamar cuando fallece su hermano. Entonces eso va a ser una cuestión que los jueces van a tener que ayornar, van a tener que afinar la mirada en esas cuestiones. Por otra parte, el tema de la prescripción, si bien se unifica en 3 años, se amplía para la extracontractual en 1 año más, pero para los siniestros de cola larga, por ejemplo, la mala praxis médica que tenía una prescripción de 10 años, ahora va a tener 3. Claro. Razón por la cual ahí es un poco más beneficioso para la industria aseguradora, un poco para prever y para bajar el tema de reservas. Así que me parece que hay un balanceo, ¿no? Como me parece que tiene que haber en estas cuestiones de responsabilidad civil y de seguros. El tema es que la responsabilidad civil, y un poco lo habíamos charlado antes de entrar al estudio, la responsabilidad civil ha avanzado mucho, el derecho de daños ha avanzado y el derecho de seguros a veces no ha acompañado ese avance. Entonces por ahí se generan unos desacoples que el juez debe saber interpretar y armonizar para que no se genere ningún sobresalto, ningún riesgo mayúsculo para la industria aseguradora. Pero por lo menos hay plazos que están como claros ahora. No es ni 1 ni 3 la prescripción. Estamos hablando. A lo mejor tenemos que hacer la salvedad. No son ni 3 años ni 10 el tema de RC médica. Digamos, como que está más claro sobre cuál es el escenario, ¿no? Yo le decía que a lo mejor tenemos que hacer la salvedad que, visto desde alguien que está al frente de una aseguradora, probablemente la visión no sea exactamente igual que la de los abogados. No, pero ustedes entonces, acá están los abogados. Por eso, yo digo, lo de Álvarez, tampoco podemos decir que está mal. Nosotros a lo mejor desde la visión jurídica no apreciamos esa situación tan drástica como se plantea. Bueno, bárbaro. Nos vamos ahora a un corte y seguimos conversando a la vuelta. No se vaya, ya volvemos. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y los espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen, porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo, siempre. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con los abogados del seguro, estamos con los doctores Martín Pirota, Diego Brin Bonomo y Andrés Farago. Sí, Martín, mencionabas que había también otro tema. Sí, fundamentalmente hay una inclusión en el nuevo Código Civil y Comercial que incluye el dolo eventual, el llamado dolo eventual. El dolo eventual lo conocemos de la rama penal, ¿no? Es decir, el que actúa
el que le resulta indiferente las consecuencias y no obstante ello actúa, que es lo que se plantea mucho en los accidentes de tránsito, ¿no? Bueno, ahora el Código lo incluye, el Código Civil incluye la figura del dolo eventual, y esto es muy importante para la industria aseguradora porque está relacionada con las exclusiones de cobertura causadas por el dolo o culpa grave del asegurado, sobre todo en cuestiones, por ejemplo, de accidentes viales causados por alcoholemia o corriendo picadas o exceso de velocidad en el ámbito urbano. O sea que eso puede beneficiar a la industria aseguradora porque es una exclusión de la cobertura que va a estar incorporada. Queda al Código clarificada Civil. antes sea una zona medio gris, ¿no? Exactamente. ¿Cómo evalúan que será la transición de este cambio de legislación? A ver, Andrés, vos que sos el más experimentado de los abogados. El veterano del grupo. Francamente, yo creo que nos vamos a encontrar con un periodo que desde ya no lo imagino muy prolongado, pueden ser 2 o 3 años, donde van a surgir cuestiones, algunas como las que mencionamos ahora en la mesa, estas vinculadas de pronto con un tema de determinación de cuál es la característica de un conviviente, es decir, esta persona cumple con esos requisitos, es decir, aspectos que no estamos hablando del derecho pretoriano, que era aquel en que el pretor resolvía los temas. Ahí que tendría que haber fallos jurisprudenciales, Acá vamos a ir caminando sobre los casos, inevitablemente. Porque en algunos aspectos, por ejemplo, el código con el tema de lo que hablaban antes de los convivientes, de acuerdo, si hay una unión convivencial, o sea, con hijos de por medio y demás, es fácil, pero a veces el código en algunos aspectos habla de la persona que recibe trato familiar ostensible. Aunque no viva. Claro, entonces el tema es ese, o sea, va a estar librado obviamente a la interpretación judicial. Por ejemplo, vos que me tratás a mí con buena onda. Familiarmente, sí, claro, sí, si te pasa algo puedo llegar a reclamar. Bueno, 2 cosas que habían mencionado justamente en la nota de estrategas. La función preventiva del daño que tiene el nuevo código, que ahí les quedaban como grises también de cuál era el alcance que pueda tener, y la ampliación de los casos en los que se permite el anatocismo o interés de intereses, según el nuevo código. Esas 2 cosas, las opiniones que tienen. En riesgo de trabajo, el tema del deber de prevención siempre fue un capítulo muy significativo, a tal punto que nunca encontramos una línea exacta para dividir la obligación del asegurado, que sería el empleador en este caso, de la aseguradora, que es la que en realidad tiene que plantear cuáles son los mecanismos de prevención, pero el que tiene que llevarlos a la práctica es el asegurado. No obstante, en la justicia muchas veces esa línea se borronea. Sí, le exigen al asegurador la prevención del daño que lo tiene que hacer el asegurado. Cuando estamos poniendo el foco sobre el aspecto preventivo, estamos pensando que puede haber justamente muchos fallos que estén aplicados al asegurado. Tal cual. ¿Y cuál es el límite? Martín. Fundamentalmente, esto tiene que ver con el nuevo enfoque del código de las 3 funciones de la responsabilidad civil, ¿no? De la función preventiva, de la función resarcitoria y la función punitoria. La función preventiva es lo que el antiguo Código Civil hablaba de la acción de daño temido. Estaba incorporada en el Código Civil, lo que pasa que no era tan usual. Hoy por hoy se incorpora como esta acción autónoma de prevención para tratar de evitar el daño, evitar sus consecuencias o evitar el agravamiento del daño. Toda persona que tenga un interés razonable en evitar el daño podrá interponer una acción autónoma preventiva del daño. O sea que es importante. Y un poco hoy hablábamos del tema de los jueces, de lo que van a tener que hacer los jueces. Van a tener un papel preponderante. Y si uno vino escuchando desde hace unos años ya el avance del derecho de daños, y lo vino escuchando hace unos años desde la doctrina autoral a Lorenzetti, miembro de la Corte, hace unos años que él viene repitiendo de que esta es la era de los jueces, no es la era del legislador. Antes era la era del legislador, ahora es la era de los jueces. Razón por la cual tiene que ver porque Lorenzetti es uno de los autores del proyecto y seguramente dejó su impronta en este nuevo código, donde toda la ampliación... Del otro lado dicen que la primera vez que una ley la hacen los jueces.
que en realidad las leyes las hacen los legisladores. Bueno, sí, es todo un igual tema que la superintendencia, que bueno, después del nuevo código, dictó 2 resoluciones, una para automotores y otra para transporte de público de pasajeros. Sí. Había varios pedidos de compañías de que expresamente se excluya, o sea, que digamos que la superintendencia dicte una exclusión respecto de que las pólizas o la cobertura no incluía la función preventiva, y la superintendencia ahí, en una cosa híbrida, dijo que no era necesario, porque estaba sobreentendido que la cobertura era para mantener indemne al asegurado por cuanto deba un tercero, no para prevenir, lo cual, pero igual en los fundamentos de la resolución decía que no quitaba que con el andar, digamos, de diversos fallos y cómo vaya evolucionando la jurisprudencia, se pueda llegar a modificar y obligar a las compañías a brindar cobertura o asumir, digamos, porque en definitiva todo lo que se trata es quién se hace cargo de la prevención del daño o del costo de prevenir un daño. Si no parece algo vinculado al asegurador, ¿no? Sí. Tener que prevenir, exactamente. No parece eso. ¿Cuáles son, hablando de aseguradores, los principales conflictos jurídicos que enfrentan hoy las compañías? Por ejemplo, la inoponibilidad, la franquicia a terceros. ¿Cuáles son? Bueno, yo creo que los principales conflictos... Nos fuimos del nuevo código. Sí, pasamos a la realidad cotidiana. A la realidad. Lo que a las compañías por ahí no les gusta son los temas vinculados con defensa del consumidor, ¿no? Con los reclamos de usuarios y consumidores. Digo porque... hay voces a favor y en contra respecto de si la relación que se entabla entre el asegurador y el asegurado es o no una relación de consumo y cae o no dentro de la ley de defensa del consumidor. Hoy por hoy creo que la doctrina mayoritaria dice de que es una relación de consumo, y más aún con la incorporación del Código Civil y Comercial, los contratos de consumo al Código, razón por la cual eso pareciera que ya no habría... Ya la pelearon. Ya la pelea parece que está bastante No, pero una ventaja en ese sentido respecto al nuevo Código, que si bien queda claro que los contratos de seguro son contratos de consumo, sí establece el código que el tercero expuesto al contrato de consumo no es un beneficiario, digamos, o sea, no tiene una relación de consumo con el asegurador. O sea, a lo que se refiere es el tercero, digamos, que sufre un accidente o que es, digamos, dañado por un asegurado, no tiene un vínculo de consumo con la compañía de seguros, que antes muchos jueces sí lo consideraban así, y por ende, digamos, decían, bueno, no, si tiene relación de consumo puede, por ejemplo, cuestionar la validez de las cláusulas y las condenas demás. Que exigen indemnizar en exceso, pero importante, de la suma asegurada, ¿esto es habitual o se da en casos puntuales en determinadas jurisdicciones? En general, digamos, no es algo habitual. El tema es cada vez que sucede y obviamente llama la atención y hace ruido, pero no es de algo hecho, generalizado la nueva norma ahora marca claramente el tema del límite de cobertura. Entonces, yo creo que es un elemento que hoy sí se puede. Antes el juez encontrábamos algunos fallos. No es numerosa la cantidad de fallos, pero había fallos en esas situaciones. Pero hoy creo que con la nueva norma está mucho más claro el tema del límite de esa cobertura. Sí, lo cual no quita que la superintendencia también tendría que rever, digamos, los valores, porque, bueno, inflación mediante, evolución, digamos, de los distintos indicadores y todo. Por ejemplo, lo que es automotores, la cobertura que originalmente años atrás era sin límite, después pasó a ser 3 millones, hoy es de 4 millones, pero no hay un accidente, por ejemplo, con 2 fallecidos, y si tuvieron, no sé, atención por ART o cosas por el estilo, la suma asegurada resulta totalmente insuficiente. Ya no que se excede la suma, sino que la suma no es suficiente para cubrir, digamos, todas las consecuencias de un siniestro. Nos vamos a otro corte y seguimos hablando. No se vaya, ya volvemos. Tener el mejor seguro da tranquilidad incluso al que lo vende. Conoce todos nuestros beneficios para asesores de seguros. Elegí Provincia Seguros y forma parte de una compañía profesional, íntegra y humana. Llámanos o ingresá en provinciaseguros.com.ar. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Continuamos en Policónomico, estamos hablando con los abogados de la industria aseguradora. Habían quedado dos temas sobre la mesa, uno decía los daños punitivos y después también de los intereses, con Diego, que habías mencionado recién. Sí, lo que habíamos mencionado, el tema de los daños punitivos, que el Código Civil y Comercial los menciona como una sanción pecuniaria disuasiva, que hoy habíamos hablado de la función punitiva de la responsabilidad civil, plantea problemas relacionados con la extensión y con el destino. Los daños punitivos vienen del derecho anglosajón, es decir, son extraños a nuestro sistema, pero ya estaban incorporados antes a la Ley de Defensa del Consumidor, que también incluso hay compañías que lo han sufrido. Y son daños que no guardan relación con el daño efectivamente sufrido, sino que se imponen con carácter ejemplificador o disuasivo para evitar conductas, para evitar repeticiones de conductas. ¿No? Entonces, estos actualmente no están dentro de la cobertura de seguros. Pero también la Superintendencia ha dicho que con el correr del tiempo va a haber que evaluar si las compañías no van a tener que ir también previendo el aseguramiento de estos daños que, como decimos, no guardan relación con el daño efectivamente sufrido, razón por la cual tiene todo que ver un problema con los cálculos actuariales para las reservas de las compañías, ¿no? Está claro, ahí es un tema. El tema de los intereses. Sí, el tema que había pasado el anatocismo. Había quedado, volvemos otra vez, vamos y venimos del nuevo código. Que es el anatocismo es la capitalización de los intereses, o sea, se calculan los intereses, se suma el capital y esos intereses vuelven a generar nuevos intereses. El código nuevo en el artículo 770 lo que establece es para los temas extrajudiciales que se pueden pactar, digamos, de común acuerdo entre las partes, la capitalización en un plazo, digamos, no menor de 6 meses, y para los temas judiciales que los intereses se tienen que capitalizar desde el momento, digamos, de interposición de la demanda, con lo cual las demandas, digamos, todos los casos que se judicialicen, ahí no establece con qué periodicidad, pero bueno, el juez ahí también va a poder fijar en el momento de la sentencia que los intereses se vayan capitalizando y eso puede llegar a duplicar o hasta triplicar, digamos, los intereses que se terminan pagando por un caso, con lo cual es un costo obviamente elevado para las compañías, o más elevado el que tienen actualmente. Que no se capitalizan. Dos temas porque ya no tenemos mucho más. Un tema, yo más que hablar de las jurisdicciones más litigiosas, me gustaría hablar del tema riesgos del trabajo. ¿Por qué siguen creciendo las demandas? Se hicieron decretos, se hizo una nueva ley, se hicieron miles de cosas, pero el volumen de juicios sigue creciendo, el ingreso de demandas sigue creciendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese campo? Andrés, vos que sos un especialista en el tema. Mira, se han ensayado un montón de teorías sobre ese tema. Se suponía que la ley de 2012 iba a terminar cortando esto. La realidad, dicho en dos palabras, en este escaso tiempo, es, por un lado, el trabajador tiene información muy detallada de sus posibilidades de reclamar un plus a partir de una pericia médica. ¿Cómo podemos evitarlo eso? Se ha intentado de distintas maneras. La Superintendencia de Riesgos habló de que sean los tribunales administrativos, comisiones médicas, las que lo dictaminen. Los jueces no han aceptado de ninguna manera eso, con lo cual nosotros que estamos viendo un área, por ejemplo, de conciliaciones de juicios, que está trabada porque hoy los abogados saben que salen de esa conciliación sin arreglar, van a juicio y tienen la posibilidad de una superación de ese monto indemnizatorio con probable aplicación de RIT, más 20%. Actualmente no le vemos solución y de hecho las compañías aseguradoras de este ramo están tremendamente preocupadas. Sí. Bueno, ha salido el aviso, ¿no? Sí. De la Huarcho. Tal vez nosotros, o por lo menos lo voy a decir personalmente, no coincido con el estilo del aviso. No, me imagino. No coincido con el estilo. Decididamente no coincido con el estilo del aviso. Pero obviamente el fondo... Un tema que hace más, me parece, no sé si también a riesgo de trabajo o a más a seguros patrimoniales, es la disparidad y la falta de previsibilidad en lo que es la fijación de los porcentajes de incapacidad, que es algo con lo que ustedes están
permanentemente en contacto. ¿Cómo se puede resolver este problema? Porque viene como reclamo de los abogados y de los aseguradores hace mucho. La problemática básica que afecta tanto a las compañías, digamos, a lo que es seguros generales como ART, tiene que ver con que una cuestión tan básica como que el perito médico no cobra un honorario fijo en proporción de su trabajo, sino en proporción del monto de sentencia, con lo cual, cuanto mayor es la incapacidad, mayor es la sentencia, mayores son los honorarios del perito médico. Con es lo cual, una locura, ¿no? todo se atiende a que, obviamente, dentro de las posibilidades que le permiten los distintos baremos y demás, cuanto más alto pueda llegar a fijar la incapacidad, más honorarios va a generar. Entonces, en la medida que no se modifique el sistema y de que el perito cobre por su trabajo, independientemente si ese trabajo le hizo fijar un 10% de incapacidad o un 50%, y lamentablemente siempre va a tender a fijar una incapacidad mucho más alta, y por eso se generan las disparidades con lo que son los médicos de compañía o las comisiones médicas en los casos de ART, como que todo conspira en contra de eso, o sea, de que la incapacidad se fije mucho más alta de la que corresponde. Martín, un último comentario, ¿querés agregar referido a lo que es la problemática diaria de los abogados por fuera del código? Nuevo código. Sí, en realidad comparto. Yo creo que debiera volverse, aunque en mi jurisdicción en una época se hizo y ahora no, debiera volverse al tema de las pericias por los institutos médicos forenses del Poder Judicial. Es decir, que sea una pericia, que creemos que garantiza más la objetividad y la imparcialidad, y no tanto el tema de honorarios cuando es un perito designado de oficio, porque ahí realmente es un círculo perverso, ¿no? Entonces, en realidad, fija la incapacidad alta porque sabe que va a cobrar más. ¿Y esto cómo se resuelve? Justamente, creo que los institutos médicos forenses debieran hacer las pericias. La pericia más técnica e independiente. Exactamente, entonces... ¿Pero quién lo decide? Ese perito, eso lo deben decidir los jueces. Los jueces. Okay. Entonces, por supuesto con aval del Superior Tribunal de cada provincia, es decir, que avale de que los institutos médicos forenses estén involucrados directamente en esta cuestión, y de esa forma evitamos quizá esta cuestión de elevados honorarios, ¿no? Bueno, la cantidad de temas, me acaban de decir que ya no hay más tiempo, pero la cantidad de temas podríamos hacer miles de programas con ustedes. Pero bueno, la verdad, ha sido un gusto. Andrés Faragó, Diego Gringonomo y Martín Pirota, que hayan estado acá en el programa. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, los volveremos a invitar y seguimos charlando. Nos vamos, Raúl, lo esperamos el próximo martes, como siempre, a las 11 de la noche, acá por Metro. Chau.